Yo ya envié el, el link por los grupos de WhatsApp a ver quién se conecta. Listo, Jazmín, muchas gracias. Entonces, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que se conectan el día de hoy o los que nos van a escuchar con las grabaciones. Pues estamos acá en nuestro semillero. Hoy se adelantó un poquito a las 4, pues porque nuestro invitado tenía una agenda súper apretada. Entonces, el día de hoy, pues básicamente pues voy a iniciar mientras él se conecta, porque no sé si es que no tiene señal, pero les quería recordar que este espacio pues es para ustedes, para que ustedes, digámoslo así, tengan oportunidad de conocer otras temáticas que finalmente están relacionadas con el tema del catastro, pero digámoslo así, que empecemos a cambiar ese paradigma de que catastro, o sea, que los que estudiamos catastro solo nos dedicamos al tema de catastro. Y como vamos a ver, nos dedicamos a otras también a otras cosas que van paralelos al tema del catastro y por eso la importancia de las charlas. El otro, bueno, ahí ya está nuestro invitado. Entonces, a ver. Listo, entonces ya llegó nuestro invitado, pero entonces les voy a seguir haciendo eh, el aviso parroquial y ya ahorita le damos la bienvenida al ingeniero. Entonces, como les decía, este encuentro es para que ustedes, digamos, vean otras temáticas, otro tipo de investigaciones o ejercicios de proyectos que se pueden realizar. Lo otro es que este espacio del semillero pues está abierto a cualquier persona, no hay que inscribirse, no, el grupo no es cerrado, cualquier persona que tenga el link puede acceder desde la tecnología, participar en el semillero pues digámoslo así, si ya quieren empezar a ver un proyecto, si necesitan como algún tema, digámoslo así, un tema de apoyo en sus investigaciones o alguna duda sobre algún proyecto, pues obviamente este es el espacio, me pueden escribir al correo y pues obviamente también nos podemos encontrar de forma virtual pues para de pronto aclarar dudas o empezar a montar el proyecto que ustedes tengan, ya sea pues para el tema académico o inclusive pues para el tema profesional. Entonces, quedamos abiertos. Entonces, saludo acá que llegó Marbelis, Nayeli, y pues nada, le damos la bienvenida al ingeniero Gonzalo Castañeda, pues le voy a hacer la introducción. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues ha tenido bastante experiencia en los temas de sistemas de información geográfica y más específicamente en el tema de la gestión predial. Que recuerden que la gestión predial es ese proceso que realizamos que va paralelo al tema del catastro, pero pues podría ser un catastro privado. ¿Por qué? Porque esto es para empresas que necesitan liberar predios para construir ya sea vías, construir hidroeléctricas, hacer líneas de transmisión. Entonces, esa gestión predial que va paralelo al catastro, porque pues, aunque es un catastro, digamos, privado, pues digamos que hay personas que se dedican a esto, como es el caso del ingeniero Gonzalo Castañeda. Entonces, él ahorita está como interventor, si no estoy mal, bueno, él nos aclarará un poco más su perfil. Él está en un proyecto 4G en la zona de Dabaiba, en Antioquia, y pues nada, él tiene bastante experiencia. Este tema que trae el día de hoy es sobre el tema del valor del suelo, porque, digámoslo así, se va a tratar de explicar cómo se puede formar el valor en una ciudad, el valor del suelo, y porque hoy en día podemos tener valores del suelo del metro cuadrado en Bogotá de hasta 20 millones. ¿Por qué razón? Es por entender cómo qué se puede hacer para estudiar eso, es decir, cómo lo podemos estudiar y finalmente eso qué consecuencias tiene. Y finalmente nosotros como ciudadanos también cómo podemos aprovechar esos incrementos del valor del suelo. Porque recuerden que el suelo, a partir de la constitución del 91, pues el suelo finalmente cumple una función social y ecológica, es decir, está en función de todos, para todos, y ecológica, pues porque obviamente ya tenemos en cuenta el tema ambiental. Entonces, pues, ingeniero Gonzalo, pues bienvenido. Ya el auditorio es todo suyo, pues, para la presentación. Muchas gracias, muchas gracias.
Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Gonzalo Castañeda, como decía el ingeniero Osvaldo, ingeniero catastral y geodesta de profesión, con experiencia en gestión predial y en sistemas de información geográfica. ¿Me están escuchando? Yo sí. Usted No sí. Sí, sé. señor. Buenas Les tardes. pido excusas si de pronto por ahí escuchan pitos y de todo, que estoy en medio de un recorrido y paré para esta conversación. Bueno, Gracias, ingeniero. ¿cómo estamos hoy en día? Bueno, actualmente estoy como interventor de un proyecto de infraestructura de cuarta generación donde estamos adquiriendo 300 predios en el corredor entre Cañas Gordas y Mutatá en Antioquia, ¿sí? Yo me imagino que la mayoría de los que están aquí son de Antioquia o tenemos gente también de Bogotá. No, la mayoría son de Antioquia y uno que otro por allá de Cunday, del Tolima, por los lados de Purificación. Ya, No, mentira, por no los sé dónde. lados de Puri. De Ok. Puri. Gracias, profe. Gracias, gracias. Pero no sé, por Ok. ejemplo, Marbelis y Javier, que no los tengo acá referenciados, y María Clara, ¿en dónde se encuentran? ¿Dónde se localizan? Buenas tardes, del municipio de Cáceres, Antioquia. Cáceres, muchas gracias. Marbelis, Hola, buenas tardes del municipio de Anoria, Antioquia. Anoria, Antioquia. Y Javier dijo Córdoba, Sí, de Montelíbano, Córdoba, para ser más exactos. cerca de Caucasia, ¿cierto? Sí, un poquito Un cerca. poquito. Ah, bueno, Sí, acá señor. el ingeniero conoce esta zona muy bien, el que nos Sí, acompaña. sí, señor. Afortunadamente también estuvimos hace unos añitos en la interventoría de la cuarto G Nordeste, también en el sector de Caucasia, Zaragoza, Remedios. También estuvimos por ese lado. Bueno, ¿cuál es la idea del día de hoy? Bueno, la idea es que nosotros nos hagamos una idea en la cabeza de cómo se generó el valor de la tierra, ¿sí? Nosotros en algún momento de la historia nos paramos frente a un conjunto nuevo que existía en Bogotá y dijimos, oiga, qué cosa tan costosa, ¿sí? Esa foto que ustedes ven en esa portada se llama el Plan Parcial La Felicidad, ¿sí? No sé si de pronto ustedes estén familiarizados con el término plan parcial, que es una figura urbanística donde se hacen unos desarrollos constructivos bastante grandes, donde se incluye al municipio o al distrito, en este caso de Bogotá, donde hay un sistema de reparto de cargas y beneficios, donde usted me da unos beneficios a mí como constructor y yo le voy a dar unos beneficios a usted en temas de espacios verdes o espacios públicos, ¿sí? ¿Qué pasó? Nosotros encontramos un aviso que decía que un apartamento costaba de 48 metros, costaba 300 millones de pesos. Dijimos, oiga, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué depende que algo cueste 300 millones, 500 millones, 1.000 millones? ¿Sí? Entonces ahí comienza una investigación que se realiza respecto al tema y comenzamos a mirar exactamente. Nosotros planteamos, bueno, esto también hizo parte de nuestro proyecto de grado en su momento, y planteamos estudiar los factores generales que han sido causas determinantes del proceso del mayor valor del suelo en los predios donde se desarrolla el Plan Parcial La Felicidad, en un periodo comprendido de estudio entre 1954 y 2010. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Rebobinar la historia hasta llegar y descubrir algo. Oiga, ¿en qué momento tuvo unos saltos y a qué se debieron esos saltos para haber generado tal valor que hoy estamos viendo en un aviso? ¿Sí? Vámonos a la siguiente diapositiva, profe. ¿Qué vamos a desarrollar en este tiempito, en este café que nos vamos a tomar hoy? Vamos a desarrollar la primera inquietud que los invito a hacer a todos es, oiga, en cada uno, en Antioquia, en Tolima, ¿de qué depende el valor del suelo? Y pensemos en dos cosas, la zona más costosa de su municipio y una de las zonas más económicas de su municipio, ¿sí? Hagamos esas equivalencias, la zona más pupi y una zona más normal, ¿vale?
vamos a mirar que gran parte del valor que nosotros conocemos del suelo o que se oferta en el mercado depende mucho de las rentas. Vamos a hablar qué son las rentas del suelo y cómo son entendidas dentro de un marco teórico. No nos vamos a acartonar tanto, vamos a ser un poco prácticos, pero la idea sí es que nos llevemos un poquito esa idea. Vamos a mirar esas rentas, que es como por decirlo así una destinación básica del suelo, cómo se crea un suelo desarrollable a través de unas articulaciones que le aplican al suelo. Cuando se dan estas articulaciones, como les acabo de decir, pues más o menos se crea un espacio urbano. ¿Listo? También hay unos aspectos normativos asociados. Yo creo que todos tenemos de pronto en la formación que ustedes están llevando ahorita algo del aspecto normativo. Todos de pronto entendemos que existe el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial a nivel municipal, que me establece ciertas condiciones y ciertas clasificaciones y permisos de uso. Por último, después de todo este análisis, vamos a mirar para ese plan parcial cuáles fueron los resultados que se descubrió como factores que habilitaron y otros factores que dieron una valorización al suelo urbano, ¿sí? Y por último, vamos a hacer únicamente, vamos a pensar si a raíz de todo lo expuesto se puede dar un hecho generador de plusvalía, ¿sí? Entonces, bueno, iniciamos. ¿Cuál es, digamos, una primera pregunta que todos deberíamos hacernos? Y es, ¿de qué depende ver en los clasificados que una finca de 1.500 metros o un apartamento de 60 metros, yo lo pueda ver en un aviso en 1.000 millones y en otro aviso en 100 millones? ¿De qué depende? Y vamos a tener muchas respuestas. Hagamos el ejemplo en Medellín. Resulta que yo veo un apartamento en El Poblado, ¿cierto?, que cuesta 1.000 millones de pesos y vemos, no sé, veamos un apartamento por el lado de Robledo. Yo no conozco muy bien Medellín, pero ustedes me dirán, Robledo es un estrato ya un poco más medio, ¿cierto?, donde yo lo puedo encontrar en 100, 200 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué El Poblado vale tanto? De pronto los que están presentes aquí, que son de Antioquia, de Medellín, ¿por qué El Poblado vale tanto? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? Adelante. El estrato socioeconómico, no. Listo, perfecto. ¿Quién dio ese estrato? ¿Por qué Robledo no pudo tener el mismo estrato que tiene Poblado ahorita? También puede ser por la población que lo habita, las personas, la adquisición económica que lo habita. Listo, también una muy buena idea. ¿Y por ¿No qué será las por la personas? ubicación? Bien, por la ubicación. ¿La ubicación respecto a qué? Pues como al nivel de, al nivel de planeación, como a nivel de organización del municipio, quedaría como al lado más norte, como buscar, no es que siempre uno mira los municipios que siempre tienen como ciertos niveles, entonces se clasifican como por zonas. Es una zona alta que está bien ubicada. Listo, te hago una pregunta. ¿Quién estableció ese norte? ¿Quién estableció ese sur? ¿Quién estableció ese centro? ¿En qué momento se estableció? Para que digamos que hoy Poblado es central. Pues yo no sé quién lo establecería, pero si vamos a hablar de que es central, para mí no es central, porque si vamos a decir que por punta queda Robledo y por otra punta queda El Poblado. Listo, ¿ves? ¿Ves? Por punta y punta
que tiene que ver con localización, que alguien hablaba de la localización, ¿cierto? Ahora vamos a imaginarnos todos nosotros 100 años atrás, cómo era Medellín 100 años atrás, y si el poblado era el poblado y Robledo era Robledo, ¿sí? O si de pronto estábamos frente a un par de fincas gigantescas, que ni la una era el poblado ni la otra era Robledo, donde todavía no podíamos hablar de unos asentamientos con mayor nivel social y económico, ni con una centralidad respecto a, ¿sí? Porque uno de los hitos más importantes del desarrollo de Medellín, si mal no estoy, porque ustedes son los de Antioquia, tiene también que ver con el aeropuerto y tiene que ver con ciertas cositas, ¿cierto? El desarrollo de Antioquia más o menos también se da por la década del 50, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, vámonos y hagámonos una imagen 100 años atrás, quién era poblado y quién era Robledo, y qué diferencia tenían, para que hoy en poblado se asiente la gente con mejores condiciones y en Robledo de pronto una clase más media y con un estrato socioeconómico diferenciado, ¿sí? Hagámonos esa imagen. En esa imagen de hace 100 años, donde estábamos frente a un par de fincas, donde ambas eran un terreno, sin ninguna otra connotación social, de localización, de aspectos económicos, no, eran terrenos, ¿cierto? Ahí vamos a irnos a pensar cuáles eran las características de la tierra en Antioquia, y en Antioquia y en todo el país y en todo el mundo. ¿Cuáles son las características de la tierra? ¿Sí? La tierra es escasa y es físicamente limitada, ¿sí? No se produce tierra por sí sola, tú no creas tierra a partir de un proceso de fabricación, ¿cierto? La tierra es un don de la naturaleza, por lo tanto no es producto del trabajo social, ¿sí? Las dinámicas poblacionales no crean tierra, las dinámicas poblacionales crearon el poblado y crearon a Robledo, mas no crearon al terreno, ¿cierto? Las dinámicas sociales no crean tierra, la tierra ya estaba creada. Y por último, con base en esos dos hechos anteriores, vamos a mirar cuál es el... Sí, yo dime. le hago una pregunta, o sea que esas dinámicas poblacionales son las que generan las características en la sociedad. Ya vamos a mirar, ahorita les voy a mostrar una imagen. Básicamente, las dinámicas sociales o el trabajo social son los que a través de los años generan unos asentamientos, y ustedes ahorita les voy a mostrar qué pasó en Bogotá. Resulta que la gente, para la época colonial, la gente de mejores condiciones buscaba alejarse de las de menores condiciones. Entonces exploraban nuevas tierras donde se alejaran de ellos, ¿sí? Entonces ahí esa dinámica poblacional, que en Bogotá fue chapinero, ¿cierto? Era donde la gente se iba para alejarse, por decirlo así, del pueblo. Al pueblo lo dejan en el centro y nosotros, la gente de bien, nos vamos hacia Chapinero. Ahí Chapinero comienza a marcar la misma tendencia que en el ejemplo les pongo con Poblado. Entonces comienza a sentarse la gente de mejor clase, comienza a marcarse dinámicas sociales. El territorio era el mismo, la tierra fue la misma, dependiendo del movimiento social y la dinámica que se presenta. ¿Listo? Nosotros al ejemplo vemos que el precio del terreno es el resultado de la existencia de una renta. Oiga, pero ¿cuál renta? ¿Qué renta se refiere usted? Yo inicialmente, hace 10 años, yo pensaba en la renta de un arriendo, ¿sí? Y puede que tenga que ver, porque en la teoría clásica se habla de ese tipo de renta, pero vamos a mirar la renta desde un tema más global. ¿Listo?
Pasamos a la siguiente diapositiva, profe, es tan amable. La renta observada desde la teoría clásica marxista, ¿sí?, es parte del valor producido socialmente, el cual, en lugar de ir a alimentar el fondo de plusvalías que se reparten los capitalistas bajo la forma de ganancia, va a parar a manos de los terratenientes debido a que, gracias a la propiedad privada, controlan una condición que es indispensable para la producción, la tierra. ¿Por qué la traje? Porque me pareció que revuelve todo, ¿cierto? Revuelve todo y le dice, vea, es un valor social producido socialmente que alimenta el fondo de plusvalías que se reparten los capitalistas bajo la forma de ganancias que va a parar a mano de los terratenientes y que es indispensable para la producción. ¿Listo? Entonces nos arma ahí un conjunto de cosas y de términos que vamos a intentar llevarnos una idea. ¿Listo? Vamos a intentar llevarnos una idea. Resulta que en la teoría clásica, el terrateniente era lo que hoy conocemos como el propietario. Vamos a hacernos a un ejemplo. Resulta que en Poblado, hoy en día, hay un lote no construido. Hay un lote no construido. ¿Cuánto puede valer ese lote? Hoy en día, suponga usted, si el apartamento que estoy buscando hoy cuesta 1.000 millones en Poblado, supongan ustedes el lote básicamente puede estar en 800, porque yo ahí puedo sacar varios apartamentos, ¿cierto? Ahora bien, resulta que ese señor a hoy 2021 no ha querido construir porque ustedes han escuchado, eso se valoriza y año tras año va a valer más, ¿no? ¿Cierto? Él actúa como el terrateniente. Él tiene el capital indispensable que es la tierra. Él tiene la propiedad privada de la tierra. ¿Listo? Ahora bien, el capitalista resulta ser, en la teoría marxista, que está más enfocada al tema rural, llevado al campo urbano, puede ser el constructor, ¿sí? El constructor depende de que el dueño del lote le venda el lote para hacer un conjunto o un edificio, ¿cierto? Y el valor social es esa demanda que todavía puede haber de esa minoría que está interesado en comprar un lote por 1.000 millones de pesos en el Poblado. ¿Listo? Si yo reúno a 10 personas dispuestas a pagar 1.000 millones de pesos por un apartamento en el Poblado, ya tengo un cierre financiero de 10.000 millones de pesos. Si yo hago un cronograma de obra con sus costos, yo digo, bueno, ¿cuánto me cuesta el lote? ¿Cuánto le puedo ofrecer al señor? ¿Cuánto me cuesta construirlo? Y ponerlo y entregarlo de tal manera que continúe la dinámica social que trae Poblado. Esa exclusividad de Poblado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O cómo vamos? Bien. Bien. Bueno, Es entendible. cualquier cosita levantan la mano, escriben por chat y pues para pasarle las preguntas acá al ingeniero. Igual recuerden, la idea es que ustedes se lleven al menos una idea, les quede claro y no escuchar de pronto una hora y que queden perdidos todo el tema. Por lo menos que se lleven algo, creo que es el mensaje también del ingeniero Gonzalo, que por eso pregunten y cualquier cosa, acá les haremos la respectiva respuesta que tenemos, ¿no? Que no hay respuestas absolutas. Exactamente, esa es la idea. La idea es que se lleven, nos entiendan lo que nosotros en algún momento planteamos y se lleven una idea de cuáles pueden ser unos procesos y de pronto a algunos les surja la inquietud y diga, oiga, vamos a hacer un trabajo de investigación con Medellín, que también tiene una historia espectacular y ya ahorita vamos a hablar de eso. Entendido eso, resulta que la teoría
clásica marxista está enfocada a las rentas del suelo rural. Básicamente, les explico así muy a grosso modo. Resulta que un terreno, pongámonos de ejemplo, apartado, es una zona bananera, ¿cierto? Exclusivamente. No es la misma tierra que podemos tener en Dabeiba, ¿cierto? Dabeiba no es una zona bananera, ¿cierto? No es su dedicación principal, más en apartado sí. Entonces, ¿qué dice la teoría clásica más o menos? Los suelos tienen una renta dependiendo su localización y su fertilidad. Vamos a mirar un ejemplo. Apartado o turbo, que quedan al lado de puerto, donde pueden sacar sus productos más rápidamente, ¿cierto? Con Dabeiba. Hay un diferencial de localización y un diferencial de fertilidad, viéndolo en el sentido del suelo rural. ¿Listo? Llevémoslo al urbano. ¿Cuál es la localización y cuál es la fertilidad? La localización, la que hablábamos ahorita, que alguien me decía, es que está en el centro y después alguien me dijo, no, eso es de punta a punta. Listo, la localización respecto a qué. ¿Y cuál es la fertilidad del suelo urbano? La fertilidad del suelo urbano es cuánto lo puedo construir, ¿cierto? No es lo mismo, de pronto, donde yo tengo una norma para 3 pisos y no es lo mismo la norma que yo puedo lograr en poblado con un... Esa es la fertilidad en el suelo urbano, ¿cierto? Ahora bien, esas son consideradas las rentas diferenciales de la teoría clásica, como la renta diferencial tipo 1, los diferenciales de localización y de fertilidad. Ahora bien. Y acá Carlos Alberto tiene una pregunta, ingeniero. Sí, bien. Carlos Alberto, adelante. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, usted ahora puso un ejemplo de hace 100 años. Yo creo, como pasa actualmente en la zona rural, de pronto donde yo vivo, Caicedo, depende más que todo del recurso natural del agua. El agua es la que influyó en los asentamientos, más que todo en los pueblos, porque es como usted llegar y vender una finca sin agua, vale menos. Mientras si tiene una cañada, tiene un río, vale más. Entonces también no depende de que los ricos se asentan en una parte. Ellos antes de encontrar el terreno, encontraron que eso tenía agua. Muy válido y muy cierto. De por sí que las comunidades indígenas y hoy en día que también estamos haciendo un proyecto para Turbo y para Quibdó, todas las comunidades indígenas están asentadas a lo largo del río Atrato porque toda la comunidad indígena está cerca del agua. Y tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón y hoy en día es una variable fundamental. Ojo porque antes en los avalúos comerciales resulta que la ronda de esos cuerpos hídricos generaban unos diferenciales de valor porque eran unas zonas no desarrollables, infértiles, ¿cierto? Sin embargo, como usted lo acaba de decir, hoy en día el agua y una finca con agua vale más. Lo que pasa es que todavía desde el marco normativo y práctico está entendido como que la ronda de protección de los cuerpos hídricos no son fértiles. Y no me refiero fértiles agropecuariamente porque es la mejor tierra, me refiero fértil al sentido del suelo urbano y me refiero a que le brinda la capacidad en el suelo rural de aguas a una tierra y eso puede, y hay una discusión teórica de si vale más o vale menos. Yo estoy de acuerdo con usted que vale más. Sin embargo, el marco normativo dice otra cosa. Señor.
Yo ahí quiero, pues, digamos, acotar y para que los Alberto y lo que sea el ingeniero Gonzalo, finalmente es un tema de localización. O sea, ese valor está asociado a localización cerca a que sea el ingeniero Gonzalo. Pues cerca al agua, si está cerca al agua, teóricamente podría costar más. Entonces, o sea, para que se lleven esa idea de que el suelo tiene un componente espacial, es decir, dónde está ubicado y con respecto a qué. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, con respecto, por ejemplo, al agua, pues si está cerca al agua, pues va a tener unas rentas diferenciales mayores. Ingeniero. No, ya estamos, listo. Estábamos en más o menos la idea de lo que eran las rentas de la teoría clásica marxista, que están elaboradas para el suelo rural, y las estábamos intentando abarcar un poquito para el suelo urbano, ¿cierto? Ahora bien, vamos a pasar estas dos imágenes, no le coloqué mucho texto, para que analicemos lo siguiente. Nosotros venimos con un ejercicio de imaginarnos los terrenos de Poblado y de Robledo hace 100 años, ¿cierto? Resulta que esta foto de la izquierda es de Bogotá, de hace más o menos 100, 120 años, donde teníamos por el sector de Fontibón, resulta que había una limitante para Bogotá comunicarse con Fontibón por las zonas bajas e inundables, las chucuas. Resulta que tú la refieres a la época española. En el libro El Carnero decía y contaba una historia de amor donde un español se enamoró de una indígena de Fontibón y él iba a caballo donde se volaba de su ejército real y atravesaba las chucuas solamente por ir a ver a su amada. Esas son las referencias bibliográficas que se encuentran de cómo era el territorio para esa época. Y eran chucuas, todo era inundable. ¿Qué limita esas chucuas? ¿Le dan fertilidad a ese suelo o le quita fertilidad a ese suelo? ¿Sí? Ahora bien, cuando vemos esa imagen de la izquierda, no nos imaginamos que ahí puede haber un edificio, ¿cierto? Donde es una zona donde se empoza agua y donde es completamente inundable. Y en la imagen de la derecha, ustedes ven la Avenida Jiménez, donde hay un señor que tiene un cartel también de la historia. Resulta que la Avenida Jiménez y Bogotá, ¿cómo se desarrolla? ¿Ustedes han escuchado la historia de las 12 chozas en Bogotá? No, Yasmín Irene me dice no. Listo. No. Javier también me dice no. ¿Cómo se funda Bogotá? Bogotá más o menos por 1500. Resulta que llegan los españoles y todo el centro urbano, por decirlo así, de los indígenas, se localizaba en el centro de Bogotá. Habían 12 chozas, llegan los españoles, conquistan y ellos ponen toda su parte administrativa. Ellos, acordémonos que no siguen los mismos lineamientos indígenas, sino ponen ellos son los que crean los ministerios, ellos son los que crean, por decirlo así, también en parte la propiedad privada y demás. Y ellos llegan a Bogotá. En Bogotá se establece un régimen de trabajo donde quedaban unos molinos, ¿sí? Y Bogotá se movía en dirección sur-norte. Bogotá, ¿cómo está ubicada? Al oriente, Bogotá tiene una limitante por los cerros orientales. Al occidente, para esa época española, tenía una limitación que eran las tierras inundables, por lo cual únicamente podía moverse de norte a sur. Cuando todo el mundo se asienta en el centro de Bogotá, resulta que los mejores o los de mejores condiciones socioeconómicas es cuando se van hacia Chapinero, ¿cierto? Y en Chapinero va la gente que tiene un mayor poder adquisitivo y comienza a ensanchar la ciudad.
Cuando en Chapinero comienza a llegar gente de clase media, nuevamente hay unas migraciones y unas dinámicas poblacionales a irse todavía más hacia el norte, ¿cierto? A segregarse, a salirse de esa generalización. Y por decirlo así, se le dejan parte de las tierras malas o las tierras montañosas a la gente de menores recursos. Resulta que para 1940, y ahí hay una afinidad con Medellín, se traen a unos arquitectos que son Le Corbusier y su equipo de trabajo, que vienen a generar el primer plan de ordenamiento territorial para Bogotá. Le Corbusier establece como límite de la ciudad la carrera 30. Dice, oiga, vamos a llamar esto el cinturón verde y la ciudad se va a ensanchar, vamos a hacer las obras necesarias para que la ciudad se pueda ensanchar hacia el occidente y pueda expandir su suelo urbano, desarrollable, construible. ¿Cierto? De ahí que nace. Tenemos la necesidad de generar suelo urbano. ¿Cómo vamos a generar suelo urbano? Volvemos a la presentación. Por favor, profe. A las articulaciones, a la anterior. Ahí. Resulta que teníamos una zona como la imagen de la izquierda y resulta que necesitamos habilitarla como suelo urbano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar drenar esa zona para que deje de ser inundable y pueda ser considerada como espacio desarrollable. Y viene la foto del cartel que tiene este señor en la mano. Y es la canalización. Entonces, como Estado, ¿cómo podemos mejorar esta primera imagen? Si hacemos una canalización para que no se presente esta inundación, tenemos la imagen del cartel de este señor, ¿cierto? Eso se configura en una articulación primaria, donde se habilita un suelo que inicialmente era inundable. Yo le hago una canalización a esos cuerpos de agua, ya le estoy dando una habilitación como espacio urbano, ¿cierto? ¿Cuál es la articulación secundaria? Resulta que yo ya mejorando y subsanado el tema de las inundaciones, yo ya puedo hacer un espacio urbano construido en altura. Y es la imagen que ven de fondo a la derecha. Miren los edificios que hay respecto a los edificios que tiene el señor en el cartel. El señor en el cartel, con la canalización del río San Francisco, para la época habían edificios de 3 pisos, ¿cierto? Y con la construcción del eje ambiental, donde se dejó al río San Francisco de manera subterránea, mire los edificios, usos que generó, la cantidad de pisos que genera, ¿cierto? Eso se constituye en articulación secundaria. Hubo una articulación primaria para habilitar ese suelo de la imagen izquierda, para volverlo un suelo desarrollable, un suelo urbano que sirva, y a raíz de eso, de que quedó habilitado, se pueden hacer un desarrollo constructivo, miremoslo en altura, miremoslo en índice de ocupación, ¿cierto? ¿Sí me hago entender el tema de articulaciones primarias y secundarias? Sí, señor. Listo. Pasemos a la siguiente diapositiva. En la imagen de la izquierda, que corresponde a 1973, y la imagen de la derecha, que corresponde al año 2010, donde tenemos demarcada la zona de estudio para nosotros, vamos a ver las famosas dinámicas poblacionales con las que arrancamos ahorita. Miren cómo estaba de poblado en 1973 y en 2010. Miren que a la zona, a la parte superior de la imagen de la izquierda, teníamos todavía zonas libres inundables, ¿cierto? Para 1973.
teníamos unos polos de desarrollo, unos espacios ya construidos y consolidados. Ese que están señalando ahí es Fontibón, ¿cierto? Y teníamos un poquito más arriba el aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado se crea más o menos por allá por la década del 50 en el gobierno del general Rojas Pinilla, en una estrategia político-militar donde teníamos que tener una salida en caso que hubiese algún golpe de Estado, ¿cierto? Comparémonos con la imagen del 2010. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre 1973 y el 2010? 40 años de diferencia y mire lo que ocurrió. Y vuelvo y les digo, siempre pensemos en el poblado. Oiga, ¿el poblado es el mismo? ¿Era el mismo hace 40 años? ¿Valía lo mismo? O resulta que la necesidad de la población en Bogotá, hablemos de la imagen 2010, la necesidad de la población llevó a mejorar esos suelos que en 1973 estaban libres mediante unas articulaciones primarias que una vez habilitado nos dio paso a unos espacios urbanos nuevos construibles y nos dio espacio a desarrollar urbanísticamente y como resultado vemos 2010. ¿Sí? Pasemos a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva. Por favor. Listo. Este es un análisis de coberturas que nosotros hicimos del espacio urbano construido. En la imagen superior izquierda vemos cómo era la configuración para 1954, donde lo que está en un hatch eran los espacios urbanos desarrollados. Entonces vemos a Bogotá y vemos en la parte superior de la imagen a Fontibón. En la mitad de ellos dos vemos unos colores azules que son las zonas inundables, ¿cierto? No vemos una mayor capacidad de vías ni nada por el estilo. En la imagen de la derecha vemos cómo va aumentando el desarrollo urbano en el centro de Bogotá hacia la parte inferior. En la segunda imagen superior de la mitad, en la parte inferior, vemos cómo va creciendo el suelo urbano del centro, exacto. Y vemos cómo en la parte superior de Fontibón también crece un poquito el suelo urbano y se desarrolla el aeropuerto El Dorado. Un hito de desarrollo. ¿Sí? Un hito de desarrollo. Pasamos a la derecha, superior tercera, donde vamos viendo que la mancha de espacio urbano se va aumentando y aparecen sistemas viales y sistemas de canalizaciones. Mire que las zonas inundables están disminuyendo, ¿cierto? Y el espacio urbano está creciendo. Nos vamos a la inferior izquierda, vemos nuevamente que la mancha del espacio urbano aumenta y aumentan las vías. Aumentan las vías. En la inferior de la mitad vemos que ya no hay espacios libres, como había en 1954. Y llegamos a una retícula completamente ocupada en 2010. ¿Listo? ¿Cómo hicimos para llegar de la superior izquierda a la inferior derecha? ¿A través de qué? Para el caso que nosotros estudiamos, que fue el Plan Parcial La Felicidad. Vamos a conjugar un poquito, pasemos a la siguiente diapositiva. Hay unos efectos normativos que también tienen un papel muy importante, ¿no? Y es, yo no puedo construir un edificio en la parte rural de Anorí, ¿sí? Por más que yo quiera habilitar un espacio urbano, yo no puedo montar un edificio porque necesito, uno, tener la clasificación de suelo urbano, dos, tener la disponibilidad de servicios públicos, ¿cierto? Es decir, estar dentro del perímetro de servicios públicos que comúnmente es equiparable con el perímetro urbano, ¿cierto? Entonces yo no puedo construir de la nada un edificio en cualquier parte. Tengo que tener unos factores normativos que también me habiliten.
Y acá exponemos en esta diapositiva, de manera muy vaga, lo que fue el Plan Parcial La Felicidad en su historia, ¿cierto? Resulta que el Plan Parcial La Felicidad ingresa al perímetro urbano en 1968. Todos tenemos la concepción, o no sé si ustedes conozcan, que ustedes tengan una finca cerca al casco urbano y dicen, si esto se vuelve urbano, esto vale plata. Esto vale plata. ¿Sí? Entonces miremos qué pudo haber pasado en el 68 cuando esa zona, esa finca del Plan Parcial La Felicidad, pasa del suelo rural al suelo urbano. ¿Sí? Hay un factor normativo que lo habilitó y que le generó un plusvalor por el solo hecho de haberlo convertido a urbano, ¿cierto? Después de eso, que lo ingresan al perímetro urbano, lo equiparan para 1900, bueno, en 1951 estaba dentro del perímetro de servicios públicos, que como les digo es equiparable al perímetro urbano. Más adelante, en el mismo año 68 le dan la clasificación de usos. Entonces resulta que le dicen que tiene un uso industrial y un uso residencial. Oiga, muy bueno. Usted tiene una finca que es una montaña, y usted tiene un uso agropecuario silvopastoril. Usted puede hacer un pastoreo de ganado. Ahora resulta que usted tiene esa misma finca en una zona plana con servicios públicos y la alcaldía de Anorí le dice a usted que puede hacer industria. ¿Qué vale más, la montaña o la que está habilitada para industria? La industria, ¿cierto? Porque me permite desarrollar unas actividades diferenciales. Entonces miren cómo la norma entra a jugar dentro de los factores de las rentas, de lo que hablábamos de las diferenciales tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque esa clasificación de uso que me avala el marco normativo puede jugar en mi localización y en mi fertilidad. Fertilidad que llama la teoría clásica marxista. ¿Listo? Eso es como entra a jugar, le digo yo, el marco normativo en la teoría de las rentas, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Resulta que finalmente, para el año 2010, y ya con todo este despliegue que nosotros hicimos, encontramos en color azul punteado las canalizaciones que subsanaron todas las chucuas que limitaban los terrenos del occidente de Bogotá y fueron las habilitaciones primarias. Ahora bien, y como lo decía el otro compañero que habló, la gente también se localiza en el suelo urbano cerca a las vías, ¿cierto? La gente quiere, no comprar un apartamento, hablemos, no sé, yo no conozco muy bien, yo alguna vez en un puerta a puerta fui por arriba, donde prácticamente no llega nada, no llega ni transporte público, ¿sí? Entonces la gente prefiere comprar un apartamento cerca a las vías, cerca a los equipamientos, parques, cerca al comercio, cerca a los servicios urbanos, ¿cierto? Cerca a los servicios urbanos. Y ese es uno de los diferenciales que tiene Poblado, los servicios urbanos que ha consolidado. En la imagen que les estamos mostrando, que al año 2010 el plan parcial cuenta con una cantidad de vías de primer orden que son interdepartamentales de gran importancia y cuenta con la canalización de todas las aguas que lo podían tener dañado.
¿cierto? Ese hecho genera que se habilite ese último de los últimos lotes que quedaban en Bogotá, que se desarrolló mediante la figura del Plan Parcial La Felicidad, y fue el aviso que nosotros vimos a 350 millones de pesos. Y la respuesta estaba en que a través de la historia, ¿cierto?, de las rentas, de las articulaciones primarias que desarrolló el Estado bajo esos lineamientos de 1954 para ampliación de suelo urbano, ¿cierto? Se hicieron unas obras de canalización, de interconexión municipal con Fontibón que generaron unas habilitaciones de ese suelo, ¿cierto? ¿Qué factores valorizaron? El complemento de esas primeras habilitantes. Y fue la calle 26, que conduce al aeropuerto, ¿cierto? La avenida Ciudad de Cali, que es una longitudinal, la Congreso Eucarístico, que es la carrera 68, que se construye a partir de que viene el Papa Juan Pablo II, se construye esa carrera y le queda como un mayor valor a todos los habitantes de la zona y los dueños de los terrenos. La avenida Constitución, que es la que nos lleva al terminal de transportes, y la avenida Esperanza, o Luis Carlos Galán, ¿cierto? ¿Qué más valoriza? Los servicios urbanos, como son las zonas de comercio, el terminal de transportes, los centros comerciales y grandes supermercados, como en este caso era Carrefour para la época, ¿cierto? De igual manera, tiene que ver, y en un juego muy importante fue Bavaria. Resulta que Bavaria tenía unos lotes cercanos y los trabajadores de Bavaria crearon unos barrios y comenzaron a desarrollar esos suelos urbanos. Los primeros asentamientos del occidente de Bogotá a raíz del establecimiento de la zona industrial de Bavaria, que podemos hablar que esos son unas rentas de monopolio, pero no nos vamos a confundir en este café de hoy. ¿Listo? Y esos sectores residenciales de Modelia, Salitre y Fontibón, ¿recuerdan la foto que estábamos viendo de 1973, donde veíamos que todavía quedaban espacios libres, pero sin embargo habían unos barrios muy cercanos? Esos barrios cercanos, esos asentamientos, esos exploradores le generaron valor a esos terrenos que quedaban libres. Es decir, en el poblado, esos primeros que se lanzaron a construir, que construyeron apartamentos muy bonitos y zonas muy exclusivas, le dieron valor al señor que hoy tiene el lote todavía sin desarrollar. ¿Cierto? Que el mejoramiento de las vías cercanas al poblado, la construcción de las vías del poblado de hace 60 años, son las que hoy el señor que tiene el lote sin construir es por el que cobra 800 millones. ¿Cierto? Entonces vemos que a través de la historia, las articulaciones primarias que ha desarrollado el Estado, ¿sí?, le han generado una habilitación y una valorización al terreno. ¿Listo? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería comentarles la similitud que tenemos entre Bogotá y Medellín. Les comentaba que Le Corbusier fue un gran proyecto urbanístico que tuvo Bogotá en 1954 y el auxiliar de Le Corbusier era el señor Sert. Resulta que una casada, la intención de Le Corbusier en Bogotá, Sert viene hacia Medellín y Sert encabeza todo el desarrollo urbano de Medellín, ¿sí? Siendo Sert anteriormente el auxiliar de Le Corbusier. Es decir, traíamos unos lineamientos similares. ¿Qué pasó? En Bogotá no se pudieron establecer, en Medellín sí. ¿Qué los llevó a pensar? Miren los de Medellín. Oiga, ¿hace cuánto está canalizado el río Medellín? ¿Alguno tiene idea? ¿Me quedé solo? No. Por mi parte, no sé si algún... No, ingeniero, yo lo estoy escuchando.
pero Ok. no, como que no saben. No sabemos. Creo que ninguno lo tenemos claro. Listo. Oiga, ¿qué pasaba antes de que el río Medellín estuviera canalizado? Oiga, al lado del río Medellín, canalizado hoy en día, hay unos grandes centros de Bancolombia. No sé cuál es la avenida que pasa ahí, vuelvo y les digo, no me ubico tan bien en Medellín, pero yo veo unas zonas industriales, unas zonas comerciales, los edificios principales de Bancolombia. Oiga, eso antes de la canalización del río eran terrenos que uno dijera, aquí se va a desarrollar el Emporio Bancolombia. ¿O a quién se le ocurrió la canalización del río Medellín? Oiga, esa obra de canalización se hizo por valorización y el señor dueño del lote para la época pagó algo de valorización, o resulta que fue un proyecto público para todo el municipio de Medellín. ¿Sí? Oiga, ¿en qué momento ese terreno donde hoy vemos los edificios de Bancolombia cerca al río Medellín, hace 100 años los veíamos así desarrollables, así de fértiles? ¿O hubo un proceso de articulaciones primarias y secundarias que hacen que hoy esa canalización funcione tan bien y haya habilitado gran parte de los suelos de Medellín? Porque acordémonos que Medellín es como una vasijita que hace muchos años era una zona muy inundable, ¿no? Entonces Medellín también tuvo un foco de desarrollo bastante especial que sería muy interesante explorar. Muy interesante explorar. Ahí hay unos proyectos de grado, yo creo que espectaculares cuando se busque la historia de lo que fue Medellín. Ya para finalizar y no aburrirlos, porque nos quedan 3 minutos, vamos a la última diapositiva, profe. Dicho todo esto, y con base en la primera diapositiva donde se hablaba de las plusvalías del terrateniente, del capitalista, resulta que hay unos hechos generadores de plusvalía. Resulta que cuando se habilitan estas zonas a través de la norma, dice la norma en Bogotá, si yo a usted le doy gabelas en un mayor de número de pisos construidos o en un índice de ocupación, como es el caso de los planes parciales, usted como constructor capitalista debería darme una participación de lo que va a ser el beneficio de su proyecto. Es decir, si usted pretende recibir 1.000 millones de ese proyecto, debería por lo menos en un porcentaje, pongamos como ejemplo, darme una participación como municipio que lo habilitó normativamente, 1 millón de pesos. Ese millón de pesos debe usted dármelos para nuevos proyectos de infraestructura. Y aparte de eso, vamos a hacer un plan de cargas y beneficios donde usted va a construir unos edificios de 20 pisos, pero me va a dejar unas zonas verdes de parques, unas zonas de vías internas y me las va a entregar a mí. De tal manera que la autorización que yo le dé desde el orden normativo, yo la voy a ver retribuida en que usted me ayude a urbanizar la ciudad, ¿cierto? Así como yo le ayudo, usted me ayuda. Visto todo lo anterior, visto ya todo el tema de las rentas, las articulaciones, cómo se habilitaron y se crearon nuevos suelos urbanos, y teniendo en cuenta que los hechos generadores de plusvalía son 3, que los vamos a mirar, que es la incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbana, que es el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de uso del suelo, y el tercero es la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez, ¿cierto? Esos son los 3 hechos generadores de la plusvalía, de esa situación donde se le diga al constructor, usted me regala de su proyecto 1 millón de pesos y me entrega los parquecitos y me entrega las vías. De nuestro análisis, identificamos que hubo y se cumplieron los 3 factores normativos como hechos generadores de plusvalías. Sin embargo, el plan parcial
en su decreto de adopción, determinó que Bogotá no era sujeto de participación de plusvalías. Un hecho extraño, un hecho bastante extraño, en razón a que, como ya lo expusimos, y esto es de una hora, esto duró muchos meses de trabajo, nosotros investigamos si los 3 hechos se cumplieron. Sin embargo, el decreto de adopción dijo, no, Bogotá no tiene derecho a una participación de plusvalía porque no se dieron los hechos generadores. Nosotros quedamos como, ok, listo, perfecto. Era un proyecto de investigación. Sin embargo, la moraleja del tema es, el constructor no tuvo que aportarle nada a la ciudad que le entregó ese suelo, ese poblado, valiendo lo que vale, donde él va a construir y va a ganar a la fija, porque ya está trabajando en ese poblado, que por solo llamarse poblado vale eso, no le va a aportar nada a la ciudad. No le va a devolver un poquito, que fue la misma ciudad quien le generó el valor de lo que él va a vender. ¿Listo? De esa manera, bueno, se le expone muy rápidamente, nos pasamos un minutico, lo que fue nuestra investigación. No sé si alguien tenga dudas o si quedó un poco claro el tema y se cumplió el objetivo. Bueno, mientras de pronto alguno pregunta, ingeniero Gonzalo, pues muchas gracias. La verdad, este es un tema muy interesante, como les dije a ustedes al principio, y es mirar eso. El suelo cumple una función social y se valoriza porque nosotros pagamos impuestos, entonces le hacemos la vía. Pero solo algunas personas que son los propietarios son los que se adueñan de esos mayores valores. Y está en nosotros, como estudiantes, como catastrales, como prediales, analizar esas cosas y pues simplemente evidenciarlas. Con esto no vamos a cambiar el mundo, pero sí empezar a evidenciar para que las personas, el gobierno, empiece a entender que esto es una construcción social. Colombia está, pues digamos, un poco adelantada en este tema, sin embargo nos falta bastante. Entonces necesitamos más investigaciones de este tema. Quizás de pronto ustedes en sus municipios, digamos, el que lo quiera hacer en Medellín sería fabuloso, pero ustedes lo pueden hacer en sus municipios, mirar hacia dónde va y digamos que poder articular estos estudios y decirle al alcalde en algo ya muy local, mire, señor alcalde, podemos cobrar plusvalía si cambiamos el uso del suelo en el otro mandato, mire, podríamos recibir X millones de plata para poder invertir en bienestar social, en vías, en educación. Esa es como creo que la moraleja. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta y si no, pues también pues obviamente con el respeto del tiempo al ingeniero y a ustedes, pues daríamos cerrada la sesión y pues sin antes nuevamente agradecerle al ingeniero Gonzalo por haber participado en esta charla tan interesante. Bueno, creo que todos quedaron con muchas reflexiones. La idea, ingeniero Osvaldo, y como siempre lo hemos hablado, y ojalá a todos les quede, es la curiosidad. Denle mucha curiosidad, háganse preguntas, ¿sí? Háganse muchas preguntas, las cosas no solamente son como se ven. Un predial no solamente en este momento, el trabajo no es solamente hacer un avalúo comercial corporativo. La idea de pronto del profesional es hacerse preguntas y entender cómo ha sido el desarrollo de lo que hoy usted está evaluando, ¿sí? Generar esa curiosidad. Y lo que más me interesa a mí de este café de hoy es a todos ustedes, sean curiosos en sus municipios, mírenlo con otros ojos y mírenlo en la historia. Las cosas no están solo como las ven hoy. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo. Entonces, voy a dejar de grabar y pues a todos y a todas, pues muchas gracias por estar aquí. Ingeniero, muchas gracias. Muy interesante volver a recordar estos temas de discusión de plusvalía, valor del suelo y apropiaciones. Es muy, sí, muy señor, con el mayor de los tiempos. Ay, Dios mío. Profe, Ingeniero, muchas gracias. Acá ya tiene una fan. Y el ingeniero nos puede compartir el correo, mire, ya tiene fans.
Claro que sí, mi correo es rl. Ingeniero, faltaba yo. Ya tiene dos fans. RL, que yo lo escribo acá. Ave María, muchas gracias. rl.geoplus@gmail.com. Listo, ahí pues obviamente lo pueden contactar si tienen alguna duda. Les trabaja mucho el tema de gestión predial, entonces lo pueden contactar si tienen alguna duda, y obviamente el tema catastral y ese tema del suelo. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días es a las 5 de la tarde, sino que hoy por un tema de horarios nos tocó aquí a las 4. Y muchas gracias por el esfuerzo ahí de conectarse, ingeniero, muy amable. No, señor, con el mayor de los gustos. Que todos estén muy bien.